Me duele muchísimo la cabeza. Justo antes de recuperar la consciencia y abrir los ojos, oí una voz suave pero respetuosa. Señor Ethan, la señorita Anna tiene una lesión cerebral leve. No podemos descartar la posibilidad de pérdida de memoria. Me quedé atónito por un momento. ¿Pérdida de memoria? De repente una serie de imágenes pasaron ante mis ojos, las miradas decepcionadas de mis padres, la indiferencia del hombre. Y entonces mi propia cara en el espejo salvaje, retorcida, llena de resentimiento y odio. Bien, entonces déjame perder la memoria. Olvidarlo todo como todos desean. Abrí los ojos. Al instante siguiente varias figuras ansiosas se acercaron a mi cama. Mi madre me cogió la mano, tenía los ojos ligeramente rojos y la preocupación se reflejaba en su rostro. Anna, ¿cómo estás? ¿Te duele alguna parte del cuerpo? Abrí los ojos confusos y la miré. ¿Quién eres? La sorpresa se dibujó en el rostro de mi madre. Frunció el ceño y dijo con ansiedad, hija, soy tu madre, soy tu madre. Repetí sus palabras en voz baja, ¿mamá? Negué con la cabeza y la miré con impotencia. Mamá, me duele mucho la cabeza. He olvidado tantas cosas, por mucho que lo intente no puedo recordarlas. Apreté la cara contra su mano, que había puesto junto a mi oreja, y la acaricié como a un gatito. Hija mía, si no lo recuerdas, no pienses en ello. Mamá siempre está aquí, dijo en voz baja. Asentí obedientemente, luego giré la cara y miré a la gente que estaba junto a la cama. Al mirar al hombre que estaba junto a mamá, su aura aún era fuerte, pero su rostro reflejaba ternura. Papá. No estaba acostumbrado a mostrar afecto, pero aún así me saludó con un suave asentimiento. Contuve el escozor de la nariz y miré al último hombre. Su expresión era indiferente, con el ceño ligeramente fruncido. Sus ojos oscuros parecían un abismo capaz de absorber cualquier emoción. ¿Quién eres? La palabra se quedó en silencio de repente, se oyó el sonido de una aguja al caer. Los rostros de todos mostraban expresiones diferentes, pero sin duda, todos estaban tensos. Soy tu hermano, Anna, dijo mamá, rompiendo el silencio casi sofocante. Sonreí aliviada y obedientemente lo llamé hermano. La sorpresa se reflejó en los rostros de mis padres, y mi madre incluso lloró de alegría. Por alguna razón, me pareció percibir un destello de comprensión en el rostro frío del hombre. Pero luego fue reemplazado por un dejo de burla. Pensé que me llamarías Ethan otra vez. Basta, dijo mi padre con severidad. Lo seguí mirando como en un silencio absoluto. Sus ojos permanecieron insondables, sin revelar ninguna emoción. Mi propia mirada era serena, una paz que lo había dejado todo ir. Hermano, en esta vida, seré la hermana que deseas. Nunca me saldré de la raya, tu hermana. Mi madre me volvió a dirigir palabras de consuelo, pero su mirada se desvió varias veces hacia el exterior de la habitación del hospital. Finalmente susurró, Anna, la chica de la familia Walton también está aquí. ¿Quieres verla? Me quedé atónita con la cabeza volviendo a dolerme, el rugido de los coches, los chirridos y los estruendos resonando en mis oídos, y un rojo intenso ante mis ojos. Pero aún así logré esbozar una sonrisa complaciente. Si mamá quiere que la vea, lo haré. Una expresión de alivio se dibujó en el rostro de mamá. Luna entró en la habitación del hospital, se detuvo junto a mi cama, apretando con fuerza la bolsa que tenía delante, con el rostro marcado por la impotencia y las lágrimas. Habló con voz sollozante, Anna, lo siento, no quise golpearte, lo siento, por favor no me culpes y no nos separes a tu hermano y a mí, de verdad quiero a tu hermano, me arrodillo ante ti. Sentí una frialdad sin igual, pero mi rostro permaneció inocente y despistado. Hizo ademán de arrodillarse, pero sus ojos seguían fijos en mí, sus rodillas dobladas no podían bajar más, su rostro se tiñó de vergüenza. Al final, fue Ethan quien la agarró de la mano y la ayudó a levantarse. Luna se apoyó en él, sollozando suavemente. Su brazo rodeaba la cintura de la mujer, pero su mirada, aguda y feroz, no se apartaba de mí. No se puede culpar solo a Luna. Fue Anna quien salió corriendo de repente, Luna no tuvo tiempo de desmoronarse. ¿De verdad? Cuando salí corriendo, tu coche iba despacio y aún estábamos a 7 u 8 metros de distancia. En ese momento, a través del parabrisas,
lo que vi claramente fue el rostro de Luna, con una sonrisa arrogante y engreída. ¿Y tú, el del copiloto? Ethan. La mirada en tus ojos estaba llena de frialdad y desdén. ¿En qué estabas pensando entonces? ¿Pensabas que seguramente me haría a un lado por miedo? ¿O pensabas que esta asquerosa hermanita, que quiere a su propio hermano y aún intenta detener el banquete de compromiso, debería morirse? Si Ethan no hubiera agarrado el volante en el último momento y pisado el freno, podría haber muerto bajo las ruedas. Aparté la mirada primero girándome hacia Luna, que lloraba lastimosamente en sus brazos. Cuñada, aunque he olvidado algunas cosas, mi hermano tiene razón, yo también debo tener la culpa. ¿Cómo podría separarte? De ahora en adelante seremos familia. Luna estaba tan sorprendida que ni siquiera pudo llorar. ¿Cómo me acabas de llamar? Cuñada, dije con dulzura, sonriendo al repetir las palabras. Una alegría desbordante brilló en los ojos de Luna. Ethan seguía inmóvil junto a mi cama. Era alto, de expresión seria, y cuando sus fríos ojos de fénix bajaron para mirarme, fue como si contemplara algo absolutamente despreciable. Sí, siempre fui una persona humilde. Solo gracias a la poca caridad y bondad que Ethan dejó escapar, me convertí en la segunda dama de la familia Bradley. ¿Cómo podría yo, en mi humilde condición, atreverme a codiciar a alguien tan altivo y poderoso? Antes de convertirme en Anna Bradley, la heredera de la familia Bradley, no era más que una niña huérfana en un orfanato de la ciudad A. El día que la familia Bradley vino a seleccionar, el director reunió a todas las niñas del orfanato, esperando su inspección y selección. Yo era bajita y menuda, fácilmente relegada al centro por otras niñas más sanas y seguras de sí mismas. Todas las niñas allí sabían que ser elegidas significaba escapar del hambre y el frío, un paso directo a la cima. Poco a poco me costaba respirar, mi instinto de supervivencia me hacía levantar los brazos y agitarlos frenéticamente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi cuerpo se sintiera ligero y la gente a mi alrededor se dispersara como la marea que retrocede. Abrí los ojos y Ethan estaba justo frente a mí. Recuerdo aquel día, cuando el viejo árbol del orfanato por fin echó tiernos brotes en primavera. Una suave brisa me rozó la cara, trayendo el aroma a tierra y hierba fresca. El joven bajó la mirada hacia mí, con su mano blanca y esbelta apoyada en mi cabeza. Ella servirá. Esa frase casual, como un decreto divino, cambió mi destino. Me elevó de ser un patito feo atascado en el lodo a convertirme en la estimada heredera de la familia Bradley. Fue solo después que supe que Ethan me había elegido porque la segunda señorita Bradley original se había ahogado. Antes de ahogarse, ella también agitaba los brazos con impotencia, igual que yo. Mis padres estaban muy ocupados, y Ethan tampoco tenía mucha relación conmigo. Básicamente fui criado por una niñera. Pero ella solo podía asegurarse de que comiera comidas deliciosas y fragantes y durmiera en una cama cálida y cómoda. No pudo evitar que me aislaran y me acosaran en la escuela. En aquel entonces mis compañeros me llamaban patito feo, cabrón o ladrón que robaba la vida de los demás. Mantuve la cabeza baja y aguanté sus insultos porque sabía que resistirme era inútil, nadie me defendería. Eso fue hasta que mi madre le asignó a Ethan asistir a una reunión de padres y maestros por mí. Vio con sus propios ojos a alguien arrojándome papel arrugado y puntas de bolígrafo a la cabeza, acompañado de insultos viles y degradantes. Solo entonces fui finalmente rescatado del acoso implacable y aterrador. Quienes me habían acosado se arrodillaron en fila, disculpándose ante mí. Se arrepintieron mientras se abofeteaban. Pero sabía que a quien realmente se arrodillaban no era a mí. Era al hombre a mi lado, cuyo rostro estaba tan oscuro que daba miedo. Ethan parecía haber redimido la vida que creía eternamente oscura. ¿Cuándo surgieron exactamente estos pensamientos prohibidos? ¿Fue cuando estuvo detrás de mí, protegiéndome con su mano en el hombro mientras me acosaban? ¿Fue cuando me cubrió la mano para enseñarme mi primera pieza de piano? ¿O cuando me organizó mi primera fiesta de cumpleaños y, entre la multitud, me miró con ternura? No soy ni codiciosa ni desvergonzada, y nunca pretendí revelar estos pensamientos secretos y sucios. De no ser por ese beso inesperado, impregnado de tentación y seducción. Ese día, creí ver el amanecer. Una vez más, como si me ahogara, extendí la mano, creyendo que recibiría la salvación. Pero en realidad, solo recibí las frías palabras de Ethan:
Anna, estás enferma. Me das asco. Ethan me salvó, pero con sus propias manos me empujó a un infierno sin fin. Me creó y me destruyó. Aparte de la amnesia fingida, mi cuerpo no había sufrido ninguna lesión real. Ante mis ruegos, mi madre completó los trámites para darme de alta y me llevó a casa. Hasta el día en que me dieron de alta, no volví a ver a Ethan. Como si fuera un acuerdo tácito, nadie lo mencionó delante de mí. Si pudiera olvidarlo, toda la familia Bradley estaría eternamente agradecida. Después de todo, la familia Bradley jamás podría permitirse tener un pervertido que se enamorara de su propio hermano. Tampoco podía haber un escándalo por el que la heredera de los Bradley, incapaz de tener al hombre que amaba, causara un escándalo en la boda de su hermano. El día que volví a casa, mamá y la niñera prepararon una mesa llena de platos, y Ethan también apareció. En la mesa, Ethan y mi padre, normalmente severo, parecían del mismo molde. Con la mirada baja, madura y firme, sin decir ni una palabra más de lo necesario. Solo mamá seguía amontonando comida en mi plato, sin dejar de ofrecerme palabras de consuelo. Pero cada vez que mi mirada se posaba sin querer en Ethan, sentado frente a mí, un destello de tensión se reflejaba en sus ojos. Quizás el hecho de que su hija adoptiva, a quien había criado como propia, se hubiera enamorado repentinamente de su hijo biológico la dejó profundamente ensombrecida. Sentí una punzada de culpa, pero también una firme determinación en mi corazón. Mamá, papá, quiero cursar mis estudios de posgrado en el Reino Unido. En cuanto dije esas palabras, nadie en la mesa siguió comiendo. Con el rabillo del ojo, las pupilas oscuras de Ethan se fijaron en mí. Mi cuerpo se tensó un poco, pero no lo miré. Mamá dejó los palillos y preguntó con cara de desconcierto, ¿por qué tanta urgencia por estudiar en el extranjero? Estaba pensando en irme a estudiar al extranjero. De hecho, cuando me gradué de la preparatoria, mis padres tenían la intención de enviarme a estudiar al extranjero, pero en ese momento solo quería estar al lado de Ethan. Si Anna quiere ir, mamá también. Antes de que pudiera terminar, una voz grave la interrumpió. No puedes irte. Todos miraron a Ethan. Su expresión no cambió, pero su garganta se movió con dificultad 2 veces. Mamá, Anna acaba de recibir el alta del hospital. Su cuerpo aún no se ha recuperado y su memoria aún está fragmentada. ¿De verdad te parece bien que se vaya al extranjero ahora? Mamá asintió, probablemente queriendo convencerme. Le sonreí para tranquilizarme. No es que nos vayamos inmediatamente. Apenas estamos en julio, así que al menos esperaré hasta septiembre para ir. Mamá, prométeme esto. Mi mamá siempre me ha consentido, pero ese cariño no era solo para mí. Cada vez que me miraba, sentía que me traslucía, que miraba a otra persona. Probablemente a esa pobre niña que falleció prematuramente. Una expresión de conflicto se dibujó en su rostro como si estuviera pensando en algo. Miró a Ethan una vez. Al final, accedió y me dijo que terminara la escuela pronto para que ella pudiera hacer los arreglos. ¿De verdad te vas?, preguntó Ethan con una mirada oscura e indescifrable. Asentí sonriendo. Hermano, no te preocupes, seguro que llegaré a tiempo para tu boda con la de tu cuñada. Dudó un momento, las venas de la mano que agarraba el palillo se le hincharon ligeramente, un destello de agudeza brilló en sus ojos antes de volver a la calma. Haz lo que quieras. Anna, ¿de verdad has perdido la memoria? En la habitación, mi mejor amiga Clara me daba vueltas con cara de preocupación, mientras preguntaba. Parpadeé con mis inocentes ojos, ¿de verdad? Ella, un poco incrédula, me dio un golpecito en la cabeza. ¿Entonces todavía me recuerdas? Le sonreí. Claro, eres Clara. Parecía aún más confundida. ¿Entonces qué has olvidado? La sonrisa que acababa de esbozar se desvaneció lentamente. Probablemente algunas cosas sin importancia que solo me causan dolor. Guardó silencio y tras un largo momento preguntó con cautela, ¿entonces, sigues yendo a la fiesta de cumpleaños de tu hermano pasado mañana? ¿Se acerca el cumpleaños de Ethan? Antes, en sus cumpleaños, yo como su hermana, siempre parecía preocuparme más que él. Los regalos eran hechos a mano, nunca se repetían año tras año. La fiesta de cumpleaños fue algo que fui organizando poco a poco, a él le era indiferente, pero a mí me importaba muchísimo.
Siempre siento que el cumpleaños de Ethan tiene un significado extraordinario para mí. Gracias a su existencia, me salvó la vida. Este año casi lo olvido. Quizás en verdad, no hay nada que no se pueda olvidar después de un golpe tan duro. Al fin y al cabo, la gente le teme al dolor. ¿Qué piensas regalarle a tu hermano este año? Bajé la vista y pensé un momento. Vamos a tu casa a comprarte un reloj. Clara se quedó atónita, claramente un poco sorprendida. Después de todo, el año pasado para el cumpleaños de Ethan, volé a Francia específicamente, aprendí a cocinar sus platos franceses favoritos e incluso diseñé personalmente una correa de reloj encargada a un maestro artesano. Eso demuestra el esfuerzo que le dediqué. ¿Qué pasa? ¿No quieres venderme?, le dije en broma. Clara volvió a la realidad y sonrió. ¿Cómo es posible? De hecho, espero que tú, la joven de la familia, vengas y le des impulso a mi negocio. Ethan, espero que te guste el regalo de cumpleaños de este año. Lo llamaron fiesta de cumpleaños, pero en realidad era solo una reunión de jóvenes adinerados que se conectaban entre sí. Ethan estaba rodeado de un grupo de personas, con una sonrisa amable pero distante en su rostro. Levantó su copa en alto como un general victorioso al mando de sus tropas, manteniendo siempre esa actitud poderosa. Se movía con soltura entre los diversos escenarios de la fama y la fortuna. Las luces deslumbrantes me lastimaban la vista, así que dejé mi vaso y subí corriendo al balcón del segundo piso, con la esperanza de tomar un poco de aire fresco. Luna, he oído que la hermana pequeña de Ethan no es fácil de tratar. No te intimidará después de casarte con un miembro de la familia Bradley, ¿verdad? Frente a la cortina de terciopelo verde, me detuve de golpe. Yo también lo he oído. Dicen que incluso le gusta Ethan. ¿Es cierto? Pero es su hermano, qué asco. ¿No es adoptada? No son hermanos de sangre. Eso también es asqueroso, que te guste tu propio hermano, pervertido. Entonces vino una difamación maliciosa. Qué patito feo cambiándose de ropa. ¿De verdad se cree la heredera de la familia Bradley y se atreve a querer a Ethan? Debería mirarse al espejo y ver si siquiera es digna. Sonó la voz burlona de Luna. Baja la voz, que nadie se entere. Pase lo que pase, sigue siendo la segunda dama de la familia Bradley. No podemos permitirnos meternos con ella. Segunda jovencita. Los Bradley la despreciaban por completo. Hace poco me la encontré y los Bradley no me hicieron nada. Ethan incluso se puso de mi lado. Eso demuestra que no tiene un estatus real como la segunda dama. A través de la cortina, casi podía ver la burla y la suficiencia en el rostro de Luna. Tras un breve silencio, se oyó una voz débil. ¿Quieres decir que chocaste con Anna a propósito? Incluso pensé que no la golpeé lo suficientemente fuerte. Esa pervertida que codicia a su propio hermano. Antes de que pudiera terminar, la ataqué. Agarré a Luna del pelo con fuerza y le di un golpe en la cabeza contra la pared. Con un golpe su frente se partió y la sangre empezó a brotar. Entonces se oyeron una serie de gritos desgarradores. Parecía que alguien intentó apartarme, pero logré liberarme. Apreté mis labios contra la oreja de Luna, no con suficiente fuerza, ¿verdad? Adivina si me atreví a tirarte del balcón. Temblaba de miedo, sus súplicas fragmentadas no podían formar una frase completa. Finalmente Ethan dio un paso adelante y nos separó. Vestía un traje negro y llevaba un broche adornado con pequeños diamantes, regalo de Luna. Lucía deslumbrante, pero en ese momento me dominaba. Sostenía a Luna aún temblorosa, protectoramente entre sus brazos, con una leve ira en el rostro. ¿Ya has causado suficientes problemas? Obstinadamente levanté la cabeza para encontrarme con su mirada, las lágrimas parecían brotar de mis ojos, pero nunca caían. Ojalá pudiera olvidarlo, pero simplemente no pude. Todavía recuerdo cuando tenía 10 años, Ethan y yo estábamos en la oficina del director. Me apretó la mano con fuerza y me dijo que siempre me protegería, que nunca permitiría que nadie me intimidara. En ese momento abrazó a la persona que me haría daño, pero me trató como una bestia que debía evitar a toda costa. Ethan, si no puedes hacerlo, ¿por qué lo dices? Hermano, has roto tu promesa. Al irme, Ethan me agarró la muñeca y me la apretó hasta que me dolió.
Discúlpate con Luna. Su voz era baja y firme. Me reí entre dientes, arqueándole una ceja. Hermano, mamá sigue esperando mi regreso. Parecía que algo le había pinchado, sus pupilas se contrajeron al soltar mi mano. Así es, mientras obedezca el papel de la hija de la familia Bradley, nadie podrá hacerme daño. Ni siquiera Ethan. Por la noche Ethan empujó la puerta de mi habitación. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Por qué no llamaste? Cerró la puerta con calma, con un tono burlón. Nunca antes habías llamado al entrar en mi habitación. Me senté en la silla junto a mi escritorio, absorta en mis pensamientos. En este punto, ¿qué pasó en todo esto? No contaba con tu aprobación tácita, o incluso tu incitación, Ethan. Lo miré. El primer botón de su camisa estaba abrochado. Su ropa negra estaba planchada sin una sola arruga, y su cabello estaba meticulosamente peinado. De pies a cabeza, estaba impecablemente perfecto. Mi hermano sigue siendo el hijo mayor, tranquilo y racional, de la familia Bradley, jamás pierde el control ni comete un solo error. Desde que lo vi, su vida ha seguido un camino bien trazado y bien diseñado. Desde los 13 años, Ethan ha acompañado a nuestros padres a todos los eventos sociales importantes. No solo tuvo que aprender finanzas, negociación y administración, sino también teoría musical, instrumentos y cata de té. La diligencia y la obediencia eran los requisitos más básicos. Esto lo hacía perfecto, como un robot controlado por un programa. Porque solo así podría convertirse en heredero legítimo de la familia Bradley. Una vez desafió las órdenes de nuestro padre, y cada acto de rebeldía era por mí. Se saltaba una clase de piano para llevarme a un parque de atracciones al que nunca había ido. Me traía a escondidas un delicioso postre de un banquete. Me decía con dulzura que era un tesoro que le había regalado el cielo. Lo compadezco y también lo admiro. Sin embargo, este mismo hombre, que parece no tener la menor mancha, se valió de la fragilidad para seducir a su propia hermana y que lo besara. Es emocionante, ¿verdad, Ethan? En tu aburrida y monótona vida de rectitud, aún logras atraer a una admiradora ingenua y luego la ves desmoronarse voluntariamente con ojos claros. El tabú me duele, pero a ti te emociona. ¿Por qué golpeaste a alguien hoy? Los delgados labios de Ethan se entreabrieron. Me insultó, me llamó bastardo, lo miré directamente a los ojos. Entonces se merece que la golpeen. No pude evitar reírme a carcajadas. Ethan era precisamente ese tipo de santurrón. En público interpretaba el papel del hijo mayor, obediente y recto, de la familia Bradley, pero entre bastidores, mimaba a la mascota que acababa de capturar, encontrándolo divertido. En el fondo, era un hombre frío y cruel. Y sin embargo, solo ahora lo veía con claridad. Reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Frunció el ceño mirándome confundido, como si percibiera que algo se le escapaba de las manos, y se impacientó un poco. ¿Dónde está mi regalo? ¿Qué regalo?, le pregunté. No dijo nada, solo bajó la mirada para mirarme, como si estuviera viendo a un gatito en un berrinche, enfadado pero con un toque de indulgencia. Lo olvidé, dije, dándome un golpecito en la cabeza. Está roto aquí. Un destello inusual cruzó por los ojos de Ethan. Hermano, hasta alguien como tú, a quien le encanta jugar con el corazón de la gente, ¿puede sentirse culpable? Te estaba mintiendo. Su expresión se suavizó, pero cuando recibió la caja del reloj que le entregué, se ensombreció aún más. Ethan se burló, una marca de la familia King, y aún así no te esfuerzas ni un poco más. Hermano, son más de 600.000, no es suficiente para demostrar el amor de tu hermana por ti. Tiró el reloj al suelo, se acercó a mí y me agarró la barbilla con la mano, su rostro era sombrío y aterrador. ¿Te llamas mi hermana? Me reí. Ethan, seré tu hermana toda la vida. Dile a tu prometida que no le haré nada. Si teme que la intimide, siempre puedo mudarme. Su rostro se ensombreció aún más, su voz baja y ronca, Anna, ¿estás soñando? ¿A qué pregunta respondía? Ethan, era claramente una transgresión entre nosotros dos. ¿Cómo pude permitir que te quedaras sola en la orilla mientras me hundía? Las luces del club destellaban descontroladamente, haciéndote sentir como si estuvieras atrapada en un mundo alucinante, despertando inquietud e intranquilidad. Ni hablar, tu hermano te golpeó de verdad.
dijo Clara con el rostro lleno de preocupación mientras me tocaba la barbilla, donde aún persistía una leve marca roja. Era evidente lo descontrolado que había estado Ethan ayer, usando tanta fuerza que abandonó por completo la imagen refinada y humilde que había mantenido durante más de 20 años. Aunque no sea su hermana biológica, han vivido juntos durante casi 20 años. No puede ponerte la mano encima por culpa de alguien ajeno, ¿verdad? No dije nada, con la mirada fija en el chico en el centro del escenario, que sostenía una guitarra y cantaba. Clara siguió mi mirada y su expresión cambió al instante. Rió suavemente. ¿Qué es esto? ¿Interesado? Asentí. El rostro pálido del chico parecía casi cautivador bajo las luces moradas oscuras, sin embargo, cuando cantaba, su expresión concentrada y devota transmitía una cualidad divina. ¿Desde cuándo te empezó a gustar este tipo de música? Clara chasqueó la lengua. Bueno, tu familia, ya sea tu padre o tu hermano, todos sonríen como maniquíes, qué aburridos. Ni siquiera sé cómo lo has logrado todos estos años. Ten cuidado, no nos oigan, yo tampoco puedo protegerte. Clara se estremeció con el miedo reflejado en su rostro antes de forzar una expresión de calma. ¿Quieres que lo llame? Conozco al jefe aquí. Estuve a punto de negarme, pero al instante siguiente mis ojos se encontraron con los del chico en el escenario, unos ojos fríos pero compasivos. Asentí sin pensarlo. No fue hasta que la canción terminó y trajeron al chico ante mí que recuperé la sorpresa que me habían causado esas miradas. El rostro antes borroso por la distancia, ahora se alzaba con claridad ante mí, la mirada del chico seguía fría. Sin embargo, sentí una oleada de lástima. Me quité el reloj de la muñeca, lo puse sobre la mesa frente a nosotros y sonreí suavemente. Ven conmigo esta noche, esto es tuyo. Clara se quedó paralizada, miró el reloj y me sacudió suavemente el brazo. Tu hermano puede matar, ¿verdad? Su voz temblaba. Aún así, permanecí impasible. El joven miró el reloj sobre la mesa y luego me miró a mí, un destello de deseo oculto cruzó sus ojos. Todos los que nos observaban lo sabían con claridad, se trataba de un acuerdo mutuo. Sus labios apenas se habían separado, sin pronunciar palabra. De repente el silencio se apoderó de todo y una voz fría, como venida del mismísimo infierno, resonó: la señorita Anna es generosa con sus movimientos, más de 8 millones de visitas, así como así. La voz de Ethan era suave, pero con una inmensa presión. Piérdanse todos. ¿Quieren que los eche a todos? Fuera de aquí. Ethan estaba furioso. Ni siquiera yo lo había visto así. Tenía los ojos rojos, la nuez le subía y los músculos de la cara se tensaban mientras apretaba las muelas con fuerza. El club se vació enseguida, y los guardaespaldas de Ethan se llevaron al joven y a Clara. Anna, ¿quién te dio el valor de usar el reloj que te di para comprar a un salvaje? Se apretó contra mí, el sofá que nos rodeaba se hundió ligeramente, su mano agarrándome el hombro como si intentara aplastarme los huesos. ¿Quién te dio permiso para hacer esto? ¿No se suponía que debías atesorarlo tanto? Me recosté en el sofá, con la mirada perdida en las luces distantes y difusas. Sí, una vez lo atesoré muchísimo. Cuando tenía 16 años, Ethan me regaló este reloj por mi cumpleaños. Fue el primer regalo oficial de cumpleaños que me dio. Lo apreciaba tanto que me resistía a usarlo, lo guardaba en su caja todos los días y lo llevaba al colegio. Hasta ese día, nunca me había cruzado con Luna. Ella y sus pequeños seguidores rebuscaron en mi mochila y encontraron esa caja. La pobreza está grabada en la sangre y no se puede cambiar, tienes un buen reloj pero ni siquiera lo usas. Apreté los dientes, no quería provocarla en ese momento, así que simplemente me acerqué para arrebatársela. Pero instintivamente me rodearon, lanzando la caja de un lado a otro. Mientras la lanzaban, se burlaban y me ridiculizaban con desprecio. Esa fue la primera vez que golpeé a Luna. Pero Ethan no me apoyó, en cambio me regañó delante de todos. Me ardía la cara de dolor, tenía las manos colgando a los costados, apretadas en puños, pero no dije nada. Más tarde supe que la familia Walton era la alianza matrimonial que mi padre había arreglado hacía tiempo, y que Luna podía conquistar sin esfuerzo a la persona que anhelaba día y noche. Más tarde, al llegar a casa, estaba enfadada e ignoré a Ethan, pero él me abrazó con indiferencia y me dijo: es solo un reloj. Cómprate otro.
¿Por qué te enojas conmigo por esto? Miró la caja del reloj con desdén y arrogancia. Sí, para él, era solo un reloj. La expresión en sus ojos al mirarme era de sorpresa, mezclada con un brillo extraño, como si le pareciera divertido. Ethan, ¿en qué estabas pensando entonces? Esta pequeña bestia atrapada en una jaula, obediente y rebelde a la vez, era suficiente para consolar tu estricta y aburrida vida. El agudo pinchazo en mi oreja me sacó de mis recuerdos. Ethan me mordió. Es solo un reloj. ¿Por qué no comprar otro? ¿De verdad vale la pena enojarse conmigo? Le respondí con sus propias palabras. Entonces lo miré de reojo con una sonrisa desdeñosa en los labios. Inversión de roles, Ethan, te has convertido en la bestia atrapada. Estaba furioso, el fuego en sus ojos amenazaba con reducirme a cenizas, sus muelas rechinaban con fuerza. Al instante siguiente 2 labios fríos se presionaron contra los míos, rozándome y succionándome repetidamente, mordisqueándome ocasionalmente. Pronto un sabor metálico a sangre me llenó la boca. Luché por liberarme. ¿Estás loco, Ethan? Me agarró la barbilla y luego me trazó los labios con el pulgar. No estoy loco. Al menos conseguí lo que quería. Me llamaste Ethan otra vez, ¿verdad? Deberías caerte bien, Anna. Solo que te trato bien. Siempre deberías, solo mirarme. Intentó inclinarse de nuevo pero lo aparté bruscamente. Ethan, estás enfermo. Un pervertido besando a tu propia hermana. En sus ojos había un deseo profundo. Anna, solo estás enferma, por eso me olvidaste. Me reí, divertida por su autoengaño y su horrible pérdida de control. Pero hermano, ya estoy mejor. Incluso la enfermedad de quererte se ha curado. Esta fue la segunda vez que Ethan y yo nos besamos. La primera estuvo llena de emoción y miedo, la segunda fue forzada y brutal. Ambos eran repugnantes. Cuando tenía 22 años, la familia Bradley anunció su alianza con la familia Walton en una cena. También anunciaron la fecha del compromiso de Ethan y Luna. Quizás abrumada por una pena sin salida, corrí sola al baño y vomité hasta desmayarme. El dolor era como si me hubieran cortado en dos, la sangre de todo mi cuerpo parecía congelarse. Por un momento incluso sentí que me iba a asfixiar. En el 12º año desde que me enamoré de Ethan, acepté que se casaría con otra mujer. Oculté mis emociones, lo acepté con calma delante de todos y aplaudí con una sonrisa. Siempre había interpretado el papel de la hermana menor buena. Incluso cuando alguna vez me excedí un poco contando con el permiso y la indulgencia de Ethan, podía considerarse la rebelión de una jovencita. Y en ese momento supe que incluso los pensamientos ocultos en lo más profundo de mi corazón debían desaparecer. Debían ser desarraigados por completo. Así que levanté mi copa y sonriendo bromeé con la pareja, cogida del brazo en un brindis por mi futura cuñada. Pero nunca esperé que Ethan le pidiera a papá que cancelara el compromiso. El corazón que acababa de congelarme se estremeció de nuevo. Su padre era un hombre estricto y de voluntad férrea, jamás toleraría que nadie desafiara sus decisiones, especialmente su hijo, en quien había depositado grandes esperanzas. Así que en el estudio le rompió una costilla a Ethan con un bate de béisbol. La cara y la espalda de Ethan estaban cubiertas de moretones, morados y azules. Al final, fue mi madre quien se lo llevó y luego discutió con mi padre toda la noche. Ethan arrastró su cuerpo maltrecho y abrió la puerta. Luego me abrazó temblando por completo, me secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos y me dijo, no tengas miedo. Sus ojos ya estaban algo desenfocados, todavía intentando enfocar y estudiar mi rostro, y finalmente suspiró, Anna, no me dejes, eres todo lo que tengo. Sentí una mano cálida en la espalda, empujándome suavemente hacia adelante. Era como una polilla atraída y hechizada, volando ingenua pero decidida hacia las llamas. Fue un beso prohibido, pero me hizo temblar de emoción. No sé cuánto tiempo había pasado cuando se abrió la puerta, seguida de fuertes regaños y gritos furiosos. Mi padre, que siempre se había mostrado distante y culpable conmigo, me golpeó por primera vez. El rostro de mi madre estaba lleno de decepción y rabia. No temo que me golpeen ni que me insulten, pero temo la decepción de mi madre. La culpa y el remordimiento abrumadores casi me ahogaron.
Ignorando el dolor en mi cuerpo, me arrodillo ante mi madre, rogándole que me perdone. No entiendo por qué las cosas terminaron así, el miedo en mi corazón casi me detiene el corazón. Busco a Ethan en busca de ayuda. Pero él aparta la mirada y dice con frialdad: Anna, estás enferma. Me das asco. Me condenaron a muerte. El cielo pareció derrumbarse. Después de eso, nunca volví a ver a Ethan. El día de su compromiso, solo quería detenerlo y enfrentarlo cara a cara. Solo quería preguntarle por qué hizo lo que hizo. Pero nunca obtuve respuesta. Solo recibí un coche a toda velocidad hacia mí. Después de ese día en el club, Ethan y yo acordamos tácitamente no volver a aparecer el uno frente al otro. Mis padres le fueron cediendo el control poco a poco, y ambos estaban mucho más tranquilos que cuando eran jóvenes. Incluso empezaron a mostrarme posibilidades de matrimonio. En la sala, mamá estaba sentada en el sofá, ajustándose las gafas, estudiando atentamente los perfiles de los hombres que tenía en las manos. Después de todo lo que papá había pasado últimamente, su temperamento se había suavizado considerablemente. Cuando mamá le pedía su opinión sobre los documentos que parecían currículums, de vez en cuando le daba algún consejo. Quería enmendar la situación, así que valoraba la armonía que tanto me había costado conseguir en casa y no me opuse. Pero cuando mi madre, emocionada, sacó un perfil y me preguntó si me parecía adecuado, no pude evitar suspirar profundamente. Mamá, no quiero un matrimonio arreglado. Ya tenemos un hermano haciendo eso en esta familia. Quiero enamorarme libremente, dije haciendo pucheros. Tonta, no es un matrimonio arreglado. Mamá solo te está ayudando a elegir. Son jóvenes talentos cuidadosamente seleccionados. Si te gusta alguno, ve a conocerlo. Los jóvenes deberían tener algo de romance. No puedes estar solo para siempre. Después de decir eso, me miró con cautela. Al no ver ningún cambio, finalmente respiró aliviada. Mamá, solo tengo 22 años. Si nunca me caso, me quedaré contigo para siempre. Me frotó la cabeza, que estaba apoyada en su brazo, y me regañó con una sonrisa: no quiero mantener a una solterona toda la vida. Uf. Mamá y papá no estarán aquí para siempre. Mientras sigamos aquí, tengo que confiarte a alguien de confianza. No quería herirla, así que la dejé explorar las opciones. Hasta que oí el sonido de la puerta abriéndose desde la entrada. Mi corazón se conmovió un poco. Entonces forcé una sonrisa y tomé la iniciativa de hablar con mi madre. Mamá, de hecho, ya me gusta alguien. Los pasos en la puerta se detuvieron de repente. La expresión de mi madre se endureció, las comisuras de sus labios se crisparon varias veces antes de forzar una leve sonrisa. ¿Quién es? Un muy buen amigo, pero su familia es pobre. Tenía miedo de que lo menospreciaras, así que nunca lo mencioné. Una expresión de sorpresa y alegría se dibujó en el rostro de mi madre. ¿En serio? Mientras te guste, claro, apoyo tu libertad de amar. Mientras te trate bien, ser pobre no importa. Puede casarse con alguien de la familia Bradley. Entonces está decidido. Lo traeré a casa en unos días, y no puedes menospreciarlo. Mi madre asintió y, como si se hubiera quitado un gran peso de encima, me dio unas palmaditas suaves en la cabeza, con lágrimas en los ojos. ¿De qué estás hablando? Ethan finalmente entró en la sala, con una leve sonrisa en los labios, pero su mirada era gélida hasta los huesos. No es asunto tuyo, dijo papá. Todavía tienes tiempo para volver a casa, lo que significa que no estás lo suficientemente ocupado. Hazte cargo de ese asunto secundario de la empresa recientemente. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta, pero al final, bajó la cabeza respetuosamente y dijo: de acuerdo. Sin embargo, cuando me miraba, era como un tigre o un leopardo acechando a su presa, lleno de advertencia y posesividad. Esa noche Ethan volvió a entrar en mi habitación. Suspiré, jurando recordar cerrar la puerta con llave de ahora en adelante. Había estado bebiendo y al acercarse a mí, todo su ser irradiaba un aura extrema y peligrosa. Dio una zancada larga y me acorraló contra la pared. No me quedaba ningún sitio a donde escapar y solo pude dejar que me sujetara a la fuerza. Anna, mientes. No tienes a nadie que te guste. A quien te gusta soy yo, solo a mí. Mi corazón dio un vuelco y la sangre me subió a la cabeza.
Algo que siempre había acechado en las sombras de repente salió a la luz. Por primera vez la palabra me gusta entre nosotros se expresó con tanta sinceridad y franqueza. Fue como abrir la caja de Pandora, sin saber que se escondía bajo el abismo. Luché desesperadamente por liberarme, pero no me atreví a montar un escándalo. Ethan, estás loco. ¿Sabes lo que dices? Soy tu hermana. ¿Hermana? No eres mi hermana. Ninguna hermana se enamoraría de su propio hermano. Hundió la cabeza en mi hombro y me atrapó con un aire de posesión absoluta, con la voz entrecortada. Anna, te lo ruego por favor para. No me casaré, ¿de acuerdo? Espérame un poco más. Esta noche Ethan parecía aún más frágil que el día en que estaba cubierto de heridas. Sentí como si me hubieran agotado todas las fuerzas. Resultó que Ethan no era inocente y yo no era la única que albergaba malos pensamientos. No sabía si sentir satisfacción o alivio. Ethan, eres asqueroso. No se enojó para nada, en cambio soltó una carcajada. Anna, nunca has perdido la memoria, ¿verdad? ¿Cuándo te diste cuenta? Repliqué con frialdad. ¿No te diste cuenta? Empezaste a llamarme Ethan otra vez, pero mira cómo me miras, es diferente. Anna, no me odies, eres todo lo que me queda. Ethan, acertaste, nunca perdí la memoria. Siempre recuerdo lo que dijiste y recuerdo ese día, estabas ahí mismo, en el asiento del copiloto. Sé lo que quieres, Ethan, pero no puedes tenerlo todo. Cuando el cazador y la presa intercambian sus lugares, Ethan, ¿hasta dónde puedes llegar por mí? Al día siguiente Ethan anunció unilateralmente que el compromiso se cancelaba. Su padre lo encerró. La casa quedó inquietantemente silenciosa, llena de la ominosa tensión de una tormenta a punto de estallar. Estaba haciendo los preparativos habituales para ir al extranjero, indiferente a todo lo demás. O mejor dicho, probablemente nadie en la familia quería que me involucrara en este asunto. Pero había una persona que no me dejaba salirme con la mía. En cuanto salí, Luna, que llevaba mucho tiempo esperando, me detuvo. No llevaba maquillaje, tenía el pelo revuelto, ojeras y el rostro deformado por el odio. Se abalanzó sobre mí intentando estrangularme. Fuiste tú. Fuiste tú quien obligó a Ethan a romper el compromiso, zorra pervertida, obsesionada con. Antes de que pudiera terminar esas dos palabras, le di una bofetada. Se volvió aún más loca, intentando arrancarme el pelo y la ropa. Le sujeté las manos y la retorcí tras mi espalda. Maldijo y juró haciéndome palpitar las sienes. Anna, pervertida, mereces morir. Resoplé con frialdad. Creo que simplemente no quieres que muera en paz. Claramente me golpeaste a propósito en ese entonces. Desde que lo escuchaste ese día, me da pereza seguir mintiéndote. ¿Y qué si lo hice a propósito? Ojalá te hubiera golpeado tan fuerte como para matarte. ¿Qué eres? Un faisán intentando convertirse en fénix. ¿Te has atrevido a oponerte a mí desde la preparatoria? ¿Quién te crees que eres? Su rostro mostraba una sonrisa provocativa y arrogante. Aunque te lo diga, ¿qué puedes hacer? Basura inútil. Fruncí los labios. Luna, ¿de verdad crees que tengo demasiado miedo para hacerte algo? Su sonrisa se transformó rápidamente en pánico. Porque la empujé a la carretera y al mismo tiempo, una furgoneta blanca se dirigía hacia ella a toda velocidad. Con su grito la camioneta aminoró la marcha, pero aún así la golpeó con fuerza. Sabía que no podía matarla, pero al menos podía hacerle sentir la desesperación que yo una vez sentí. A través de la ventanilla, volví a ver los ojos fríos y claros del chico. Luna tenía el antebrazo fracturado, y la familia Walton vino a exigir una explicación. Me arrodillé ante los padres de ambas familias, presentándoles las grabaciones de vigilancia del garaje y la de Luna. La sala volvió a quedar en silencio. Mamá, papá, he recuperado la memoria. En aquel entonces fue Luna quien me golpeó a propósito. Los padres de Walton estaban tan furiosos que les temblaban las manos. Con razón es una cabrona, codiciosa y cruel. La cara de mi madre cambió al instante. ¿Qué quieren decir con esto, familia Walton? No lo diré directamente, no les importa porque es hija adoptiva, pero a la que golpeó es mi hija biológica. Nunca la dejaré libre.
me aseguraré de que este cabrón vaya a la cárcel. No sé si fue su actitud dura o Henry, el padre de Luna, llamándome cabrón una y otra vez lo que enfureció a mi madre, pero su expresión se volvió extremadamente fea. Levanté la vista y sonreí. Tío, tía, ya lo han dicho, creen que soy un cabrón. Si quieren demandarme para vengar a su hija, entonces haré valer mis derechos. No importa si este cabrón va a la cárcel, pero su querida hija podría no soportar esa pena. Antes de que los padres Walton pudieran enojarse, mi madre espetó primero, con la voz llena de furia: ¿Qué dices? ¿Te crié todos estos años solo para que te llamarás bastardo? Miré a mi madre furiosa sin decir palabra, simplemente girando la cabeza hacia el otro lado. Había una pared vacía con un retrato familiar colgado en el centro. Mostraba a papá, mamá, Ethan y una dulce niña sonriendo radiantemente, pero no era yo. Ese retrato familiar había estado colgado en la casa durante más de 20 años, sin que nadie lo quitara. Desde que llegué a la casa de la familia Bradley, no había tomado ni una sola foto familiar. Parecía que hubo una, pero hacía tiempo que había desaparecido sin dejar rastro. Durante más de 10 años, me quedé mirando esa foto con frecuencia. Sentía gratitud, culpa y celos a la vez. La chica se llamaba Anna, y yo también me llamo Anna. Me tomó 15 años desde la ansiedad hasta la esperanza y finalmente la claridad, aceptar que nunca me amaron. La verdad es que los amaba profundamente, pero al fin y al cabo, no compartía la misma sangre que ellos. Sabía que mi amor era tácito y que jamás sería correspondido. Siguieron mi mirada. Los padres Walton se difamaron, pero las expresiones de mis padres se ensombrecieron. Justo cuando la madre de Luna, Eleanor, se pavoneaba con arrogancia, lista para continuar su juicio, mi padre, que había guardado silencio todo el tiempo, habló: Basta. El compromiso se canceló, así que no. Ya oíste lo que dijo mi hija. En el peor de los casos podemos demandarnos mutuamente. Tu hija es tu hija, pero ¿eso significa que mi hija, la hija de Richard, no lo es? Mi padre golpeó con fuerza la mesa de centro con la palma de la mano, con voz feroz y resuelta. Nunca imaginé que al final, se levantaría y hablaría por mí. Los rostros de los padres Walton cambiaron repetidamente, pero seguían con expresiones sombrías. Sabían muy bien que si la familia Bradley insistía en protegerme, no podrían soportar su ira. Me disculpé con cautela: papá, mamá, lo siento. Ahora saben cómo disculparse con nosotros. Mocosos, ninguno es fácil de tratar. En fin, la empresa pasará a manos de ese chico en el futuro, así que se encargue de cualquier problema que surja. Papá se marchó furioso. Mi madre me ayudó a levantarme con lágrimas en los ojos y dijo: Hija, lo siento. Rápidamente le sequé las lágrimas. Mamá, no digas eso. Soy yo quien causó el problema. Negó con la cabeza. Cuando Anna era pequeña, se peleaba con los niños de su clase. Nadie se atrevió a regañarla en su cara, e incluso armó un escándalo en casa. Me quedé callada. Si yo fuera realmente Anna, o si me quisieran y sintieran más dolor por mí, la familia Walton no habría puesto un pie en esta puerta hoy. En la cafetería, el café que tenía delante se había enfriado, pero aún me miraba con esos ojos claros y fríos. ¿Te vas al extranjero? ¿Vienes a despedirte de mí? Se llama Lucas. Fue mi mejor amigo en el orfanato cuando era niño, y lo sigue siendo. En aquellos días de hambre, frío y soledad, éramos el único consuelo el uno para el otro. Decía que estaba demasiado delgada, que compartía la única manzana que nos daban cada semana, que me tapaba los oídos durante las tormentas, y cuando no podía dormir pensando en mi madre, me contaba la misma historia gastada una y otra vez. Más tarde la familia Bradley me adoptó, y lo primero que hice después de recibir una paga fue invitarlo a comer. Lo apoyé durante la preparatoria, no fue a la universidad, pero en cambio aprendió a cantar en varios lugares. Pronto me devolvió el dinero que le había dado. La familia Bradley quería que fuera completamente Anna, sin vínculos con el pasado, así que solo podía contactarlo en secreto. Entre el pasado que podía cortar y abandonar, Lucas no estaba incluido. Nunca podría convertirme en la Anna completa. Lucas necesitaba rastros de su existencia, alguien que la recordara. En este mundo agitado y ruidoso, éramos amigos secretos el uno del otro. Él sabía que me había enamorado de alguien que no debía,
y sabía que esa persona me había seducido y luego me había abandonado. Así que se quedó en el centro del escenario del club, agarrando el volante del coche que se dirigía a Luna. En ese momento sus ojos estaban llenos de soledad, pero aún así me sonrió con dulzura. Lucas, cantas canciones inglesas fatal. ¿Qué te parece si aprendes de los británicos conmigo? Sus ojos claros y gélidos finalmente se fundieron con la cálida luz del sol primaveral, convirtiéndose en un suave y fluido arroyo. Después de despedirme de Lucas, tomé un taxi a casa sola. Pero poco después de salir, alguien me tapó la boca por detrás y me puso una bolsa en la cabeza. Mi corazón latía con fuerza. Alguien intentaba secuestrarme. Hasta el momento en que perdí el conocimiento, seguí pensando que era alguien de la familia Walton. Pero para mi sorpresa al abrir los ojos, era el rostro de Ethan. En el sótano, en penumbra, Ethan me tocó la cara con una expresión de odio. Anna, me mentiste. ¿En qué te mentí, hermano? Lo provoqué y al instante se puso furioso. No me llames hermano. ¿No siempre has querido que no fuera tu hermano? La gente siempre cambia, suspiré con un tono melancólico. ¿Por qué cambiar, Anna? ¿No te gustaba? ¿Por qué no puedo seguir gustándote? La voz de Ethan se quebró, la furia en sus ojos era tan feroz que parecía que quería estrangularme, pero su tacto era insoportablemente suave. Hermano, ¿es divertido? Por un lado me tientas para que me enamore de ti, me ves hundirme y descomponerme, por otro, me llamas repugnante y enferma, proteges a los demás y juegas conmigo como a un perro. ¿Es divertido? Su expresión se tornó evasiva, bajó la mirada y dejó de mirarme a los ojos. Ethan, ahora que mi enfermedad está curada, eres tú el que está enfermo. Un pervertido al que le gusta su hermanita. Sonreí burlonamente y mi risa resonó sin cesar en el sótano. Él sonrió con amargura. ¿Y qué si soy una pervertida? Al menos siempre estarás a mi lado. Su mirada se tornó feroz de repente. No te dejaré escaparte con otra persona, Anna. Deberías estar siempre a mi lado. ¿Me has estado acosando? Acabo de instalar algo en tu teléfono para tu seguridad. No mostró ninguna preocupación en su rostro, como si ya me hubieran marcado como su posesión. Se oyeron golpes en la puerta desde afuera. Le sonreí, Ethan, no eres el único que puede rastrear mi ubicación. La puerta se abrió de golpe y Lucas entró corriendo, derribando a Ethan de un puñetazo. Detrás de él estaban nuestros padres furiosos. Ethan se arrodilló en el suelo. Papá, mamá, por favor, no manden a Anna lejos. Mi papá agarró un taburete cercano y lo bajó sobre la espalda de Ethan. Hijo desagradecido. ¿Qué clase de pecado estás cometiendo? La espalda de Ethan se dobló por completo, su camisa blanca se manchó de sangre rápidamente, pero luchó por enderezarse de nuevo. Papá, Anna y yo no somos hermanos, ¿por qué? Recibí otro golpe fuerte, creí oír el sonido de huesos rompiéndose. Mientras Lucas me llevaba, miré a Ethan por última vez. Tenía los ojos llenos de lágrimas, casi a punto de reventar, esas pupilas oscuras rebosaban de renuencia y una súplica desesperada, su mano extendida hacia mí. Como si intentara atrapar una mariposa que volaba cada vez más lejos. Giré la cabeza con determinación, cortando el último hilo de esperanza. Cuando la mariposa se posa en tu mano, te burlas y la ahuyentas, así que ¿por qué aferrarte cuando arrastra sus alas rotas y se va volando? Fuera del control de seguridad del aeropuerto, Lucas estaba a mi lado sosteniendo mi equipaje. Mi madre frente a mí ya lloraba desconsoladamente y mi padre tenía los ojos rojos. Abrí los ojos llenos de lágrimas, reprimí el escozor de la nariz y la consolé. Mamá, no voy a volver. Si me extrañas, volaré de vuelta para estar contigo enseguida. Abrió la boca, pero con la garganta ahogada no pudo articular palabra, así que me apretó la mano con fuerza. Luego sacó una foto de su bolso y me la dio. Era un retrato familiar que me tomaron cuando tenía 7 años, justo después de integrarme a la familia Bradley. Era la única. Papá le dio una palmadita a mamá en la espalda y le explicó, tu mamá pensó en colgarla en casa, pero cada vez que veía la foto de Anna, no la soportaba. Después, cuanto más lo posponía, más lo dejaba pasar. Finalmente las lágrimas cayeron a borbotones. Con la foto en la mano, me arrodillé y lloré a gritos.
Mamá me abrazó. No la odies. Mamá, papá, nunca los he odiado. Al contrario, fue mi propia inmadurez la que les causó dolor. Me dieron una nueva vida, y hay algo que nunca me he atrevido a decirles desde que era pequeño. De verdad, te amo de verdad. Desde muy joven, supe que solo era un recipiente para el amor y la culpa. Todo el cariño que recibía estaba destinado a una chica llamada Anna. Por eso ansiaba tanto la atención y la sinceridad. Pero ahora, con el amor de quienes me aman, empezaré de nuevo y viviré una buena vida.